Pero ahora vamos a hablar de cómo podemos medir una sola partícula infecciosa. O bueno, varias partículas infecciosas, pero ahora sí definiendo exactamente o con mayor exactitud una sola partícula, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros infectamos una monocapa, ¿no? Si nosotros ponemos aquí esta célula que se infecta con un virus, empieza a producir el virus, ¿qué es lo que va a suceder cuando se libere el virus? El virus pues va a empezar a propagarse, ¿no? Y va a empezar a propagarse a las células vecinas. Y entonces una vez que se propague a las células vecinas y el virus, la célula infectada está aquí, es esta, pues obviamente las primeras células donde es más probable que nosotros empecemos a ver infección, pues va a ser todas estas, ¿no? Que están alrededor. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Uh-huh. Y entonces, pues nosotros lo que vamos a ver después de un cierto tiempo es que, bueno, pues los virus salen de ahí, infectan estas células y ya decíamos, ¿no? Que independientemente de que estos virus sean virus desnudos o sean virus envueltos, va a llegar el momento en que la célula se va a romper. Los virus desnudos, pues generalmente lo que hacen, recuerden, es justamente romper las células para poder ser liberados al medio, ¿no? Y poder infectar otras células. Los virus envueltos, pues bueno, esos más bien van saliendo poco a poco por exocitosis. Justo ahí a veces si estas dos células están muy pegadas, como aquí se ve, pues pueden infectarse, ¿no? Estas dos, estas células simplemente cuando el virus va saliendo de una, inmediatamente encuentra la otra, fusiona sus membranas y ya, o entra por endocitosis, ¿no? Pero bueno, siempre va a llegar el momento en que esta célula infectada y las demás infectadas pues se van a romper y entonces se van a formar estos huecos en la membrana, ¿no? Aquí donde teníamos estas células, ahora vamos a tener estos espacios vacíos, ¿están de acuerdo? Y eso es a lo que nosotros le vamos a llamar una placa lítica. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Pero ahora recuerden, nosotros decíamos que si nosotros tenemos una botella, ¿no? Si nosotros tenemos aquí una botella y en esa botella tenemos un medio líquido o incluso si tenemos una plaquita, ¿no? Aunque estos pocitos pues son obviamente muchísimo más pequeños que toda esta superficie, pero pues al final si tengo medio líquido, ¿qué creen que pueda suceder o qué creen que pueda pasar con el virus que sale de esta célula o que incluso salga de estas otras células? No sé si me explico. En términos de diseminación, en términos de distribución en la placa o en la botella. ¿Qué será que pueda pasar? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí nosotros tenemos una célula infectada, están saliendo los virus. Nosotros suponemos o esperamos que los virus infecten a las células vecinas, ¿no? Pero si al final el medio que yo tengo acá rodeando o bañando estas células es un medio líquido, ¿qué es lo que va a pasar con el virus? ¿De verdad se quedará aquí solamente limitado a estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 células y después de infectar a estas células va a seguir infectando acá las de al lado? ¿O qué podrá pasar con el virus si yo tengo un medio líquido? Pues se va a ir a otras células lejanas porque es medio líquido.
Exactamente, aquí el problema, o sea, hasta acá la teoría funcionaba o estaba muy bonita, ¿no? Pues sí, aquí infectó esta célula y el virus solamente pasa a las células vecinas y me forma una placa lítica y ya. El problema es que si yo tengo un medio líquido, sí, probablemente las primeras células que se me infecten sean las de al lado, pero todo el virus que está saliendo de esta célula no necesariamente se va a quedar ahí, ¿no? No va a decir, ay, no, yo no me muevo de acá y solo puedo infectar a estas. Y estas ya se infectaron, pero pues ni modo, no me puedo mover de aquí. No, pues obviamente se va a mover, se va a distribuir de forma más o menos homogénea en toda la placa, en todo el pozo, en toda la botella, dependiendo de dónde lo pongan, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para limitar realmente que la progenie de esta célula, porque están de acuerdo que si ahora este virus que sale de acá puede infectar a estas células de acá y a las células, o sea, ya no solo decir las que estaban acá al lado, sino las células que están hasta acá, ya casi por el cuello de la botella, pues cómo después podemos hacer una cuenta de estos huecos o cómo realmente podemos limitar esos huecos para decir que solamente la placa proviene de un virus inicial que infectó a esta célula. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo se les ocurre? Con un medio sólido. Exactamente, poniendo un medio sólido, bueno, más que sólido, más bien de estos semisólidos, ¿no? De estos medios realmente que todavía le permitan a la célula, pues obviamente un cierto movimiento, un cierto desarrollo, tomar todos los nutrientes que necesita, porque pues tampoco realmente la puedes poner en un medio muy, pues muy sólido, ¿no? Entonces, pues realmente esa es la cuestión, que hay que ponerle un medio semisólido. Entonces, en realidad ese es todo el chiste. Que nosotros vamos a hacer nuestra infección de la monocapa. Entonces nosotros vamos a tener, bueno, obviamente generalmente eso no lo hacemos aquí en estas botellotas, ¿no? Tan grandes. Generalmente estas titulaciones por unidades formadoras de placa, lo que hacemos es tomar estas placas, por ejemplo, y entonces nosotros sembramos las células en la placa, las infectamos con el virus y ahora lo que tenemos que hacer es ponerles un medio semisólido. Y entonces, pues a eso se refiere justamente el artículo que les mandó la profesora Paola, que pues la idea es que lo lean todos porque pues lo vamos a discutir el lunes, por favor. Entonces sí, sí hay que leerlo porque si no lo leen, pues si yo les pregunto si hay dudas, si no hay dudas, pues nos pasamos al siguiente tema, ¿verdad? Entonces y eso va a venir en el examen. Entonces, pues bueno, la sugerencia es que pues lo lean realmente, que salgan las dudas y pues esas las veríamos el lunes, ¿sale? Bueno, entonces es lo que les decía, ¿no? Pues aquí lo que puede suceder es, yo aquí tengo una monocapa, justamente empieza aquí la infección por el virus, aquí podemos ver que acá hay pues tres celulitas infectadas, por acá también se empieza a ver el efecto citopático, hasta acá vemos un hueco que efectivamente está formado por esos virus que están ahí, pero después vean cómo el efecto citopático se puede realmente extender a toda la monocapa y vamos a tener imágenes o fotos como las que teníamos, ¿no? En donde de repente a lo mejor todo el pozo ya va a estar lleno de efecto citopático y realmente no vamos a saber cuánto virus teníamos. Entonces, vamos a ver la metodología de esta técnica, porque pues en realidad es pues es sencillita. ¿Por qué tengo esa flecha ahí? ¿Quién sabe? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es como les decía, en lugar de sembrar una botella, yo voy a sembrar una placa. Las placas que más se utilizan para esta metodología de PFUs no son las plaquitas estas, depósitos chiquititos que veíamos la vez pasada para TCI de 50.
estas generalmente no se usan para UFPs, aunque sí lo pueden hacer, ¿no? Pero generalmente no se usan. Ahorita vamos a ver por qué. Estas placas también son muy usadas para esta metodología de UFPs, pero en realidad a veces las que más se utilizan, las más comunes, pues son justo las de 6 pozos, que creo que no tengo ninguna por acá. Aquí tengo una placa de 6 pozos. Entonces, generalmente estas son las que más se usan para esta metodología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas placas que ya tenemos con células tienen que tener la monocapa ya lista, bien formada. Y entonces después lo que voy a hacer es hacer varias diluciones de mi virus. ¿Por qué voy a hacer varias diluciones de mi virus? ¿O como para qué? Pues porque estamos titulando, ¿no? Y queremos saber cuánto virus tuvimos al inicio. Exactamente, estamos titulando y queremos saber cuánto virus tenemos. Como yo les decía para TCID 50, en realidad tú puedes esperar ya un cierto título viral por tu experiencia, porque tal vez ya has trabajado con este virus, porque la TCC te dice que bajo ciertas condiciones tienes una cierta cantidad de virus, ¿no? Un cierto título viral. Eso tú más o menos puedes tener una idea, pero como decimos, al final no estás 100% seguro de cuánto virus vas a tener, pues si no, ya para qué lo titulas, ¿no? Si ya supieras. Entonces no sabes exactamente cuánto virus vamos a tener en esa suspensión viral, ¿no? Entonces es por eso que vamos a hacer diferentes diluciones. Además, otra cosa es que, pues bueno, si hay poquito virus o hay una cierta cantidad de virus adecuada para estos pozos, están de acuerdo que se va a distribuir en el pozo y que realmente nos va a poder formar una placa. Pero imagínense que tengo mucho y que cae virus acá, cae virus acá, virus acá, virus acá. Obviamente, conforme empiecen a aumentar esas placas líticas y empiecen a formarse estos huecos, es muy posible que el virus que empezó a formar esta placa se una con el que empezó a formar esta otra placa y que realmente llegue un momento en que no podamos distinguir entre una placa y otra. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí creen que eso, sí se imaginan ese escenario en donde pueda pasar que acá cayó un virus y se infectaron este grupo de células, acá cayó otro virus, infectaron este otro grupo de células, acá cayó otro virus, infectaron este grupito de células y al final te va a parecer como si tuvieras una sola placa lítica muy enorme, ¿no? Porque pues obviamente más bien se te están juntando diferentes placas líticas, entonces pues ahí tampoco sería muy adecuado hacer una cuenta, ¿no? Entonces, pues más bien lo que se hace es justamente hacer diferentes diluciones y en algunas seguramente podrás tener pues los huecos de tal manera que sí los puedas tanto visualizar como contar. De hecho, sí hay un intervalo de confianza y se dice que pues si tú cuentas entre 20 y 200 placas líticas en un pozo, esa puede ser una cuenta más estadísticamente correcta. Sí, hasta acá vamos bien. ¿Sí me van siguiendo o no me van siguiendo? ¿Puede repetir el intervalo, por favor? De 20 a 200. Sí, gracias. De 20 a 200. Entonces, pues bueno, ya una vez que hicimos diferentes diluciones, por ejemplo aquí, ¿no? En este ejemplo, pues se hicieron diluciones seriadas con factor de dilución 1 a 10 y empezamos pues 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. En este caso se espera que nuestro título viral pues sea relativamente alto, ¿no? Que esté entre 10 a la 5 y 10 a la 7. Y entonces estas son las diluciones que yo voy a sembrar. Obviamente aquí, al igual que como yo les decía en TCID 50, ustedes pueden decidir y definir
¿Qué diluciones van a usar? Como les digo, dependiendo a lo mejor de lo que ustedes esperan para su virus. Si es un virus que se produce en grandes cantidades, pues obviamente conviene más colocar diluciones más altas, ¿no? Donde tenga yo una menor cantidad de virus. Si ustedes esperan a lo mejor que su virus no se produzca en tan elevadas cantidades, pues más bien ustedes van a tomar estas diluciones, ¿no? Tal vez diluciones más altas, más bajitas, donde tengan una cantidad mayor de virus. También ustedes pueden decidir si al final tienen una placa, por ejemplo, de 6 pozos, ustedes pueden decidir que pueden utilizar estas 3 diluciones, por ejemplo, por duplicado. O pueden también decidir utilizar más diluciones y simplemente poner una dilución en cada placa, ¿no? Y entonces pues ya realmente tener acá, en lugar de tener 3 diluciones por duplicado, pueden llegar a tener hasta 6 diluciones. Ahora, también recuerden que siempre es necesario tener un testigo. ¿Qué testigo colocarían ustedes aquí? ¿Cuál testigo creen que sería pues muy útil? ¿Un testigo celular? Un testigo celular, efectivamente. Siempre es, o sea, el testigo celular ya es como el de cajón, ¿no? Siempre es conveniente poner aquí un testigo celular. Simplemente para que pues a lo largo de todo el tiempo vayas monitoreando cómo está el estado de tus células. Además, recuerden que si nosotros aquí estamos poniendo un medio semisólido, pues obviamente se puede llegar a modificar las características de tus células y entonces a lo mejor tú de repente podrías llegar a observar alguna modificación en las células y pensar que es por el virus, ¿no? Entonces cuando ya tienes un testigo celular, al observar ese testigo celular y ver que tiene ciertas modificaciones, entonces tú ya puedes definir que esas modificaciones pues no fueron por el virus, sino por el medio. Y por cierto, ¿qué medio creen que podríamos utilizar aquí o que deberíamos de utilizar? ¿Cuáles serían las características? Ya dijimos que es un medio semisólido. Pero, ¿qué medio le ponemos? ¿Qué medio ustedes creen que le podrían poner? ¿Podría ser No sé si me similar al explico. ¿Podría ser similar al del medio de mantenimiento? Exactamente, es justamente el medio de mantenimiento y lo único que tendríamos que hacer es adicionarle alguna sustancia para que ahora se haga semisólido. ¿Qué sustancia se les ocurre a ustedes? Así de entrada. ¿Agarosa? Agar, Agar, ajá, exactamente, agarosa, gelatina también podría ser, ¿no? Aunque bueno, la gelatina a veces es más fácil que también las células la llegaran a degradar, pero también podría ser gelatina, carboximetilcelulosa. Entonces hay varias sustancias que podríamos utilizar. Entonces en realidad es súper fácil, ¿no? La formulación de este medio, lo único que tienen que hacer es tomar su medio de mantenimiento, el que utilizan para propagar el virus, dependiendo del virus que utilicen. Recuerden que si tenemos virus desnudos, vamos a utilizar medio sin suero. Si tenemos virus envueltos, vamos a utilizar medio con un poquito de suero, con 1 o 2% de suero. Entonces, pues nada más es el medio que ustedes normalmente utilizan para la propagación de su virus, pero ahora es adicionado con alguna sustancia que pues lo haga más semisólido, ¿no? Que lo haga más denso. Muchas veces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es preparar una solución de agarosa. Si nosotros queremos poner, por ejemplo, agarosa al 0.5%, nosotros preparamos una solución de agarosa al 1%. Y por otro lado, preparamos nuestro medio de mantenimiento, pero 2 veces concentrado. ¿Por qué lo hacemos así? Doblemente concentrado. ¿Por qué creen que lo hagamos así? Que ponemos la garosa
si la queríamos al 0.5, la ponemos al 1% y el medio de mantenimiento lo ponemos 2 veces concentrado. Para que quede a la consistencia que realmente queremos. Exactamente, porque lo único que vamos a hacer con esos medios es mezclarlos en proporción 1:1. Entonces la garosa va a diluir mi medio doblemente concentrado y mi medio doblemente concentrado va a diluir a mi agarosa que yo puse al 1% cuando la necesitaba al 0.5. Y entonces voy a tener al final la concentración de soro adecuada, la concentración de nutrientes adecuada y la concentración también adecuada de mi agarosa. Muchas veces hacemos lo mismo con la carboximetilcelulosa o a veces ponemos la carboximetilcelulosa concentrada, por ejemplo, 10 veces y simplemente la diluyes en tu medio de mantenimiento, pues preparado normalmente, ¿no? Entonces, en realidad ustedes también ahí pueden establecer su protocolo como mejor les convenga, pues de acuerdo a pues a las necesidades de su trabajo o incluso también pues a las necesidades de su laboratorio, ¿no? A lo mejor si todo el mundo trabaja o a ustedes se les hace más fácil de repente trabajar con una solución, digamos, de trabajo o stock de carboximetilcelulosa que ya está estandarizada para que ustedes la diluyan 10 veces, pues lo pueden hacer, ¿no? Lo único que tienen que tener bien en cuenta, pues son las concentraciones finales a las que esto les debe de quedar, ¿sí? Bueno, entonces, pues ya que tenemos nuestra placa con nuestro virus infectada con nuestro virus, pues entonces ya realmente lo único que queda es adicionarle justo este medio que tenía, este medio semisólido. Lo que va a suceder generalmente con la agarosa es que, por ejemplo, nosotros la tenemos que poner todavía un poquito calientita, ajá, ponerla todavía, digamos, líquida en nuestra placa y entonces después de un cierto tiempo a temperatura ambiente, esta agarosa va a solidificar. En el caso de la carboximetilcelulosa, por ejemplo, esa se pone en frío, esa ya está solidificada, ya es un medio semisólido, entonces también de repente se cuesta un poquito de trabajo ponérselo a las células, ¿no? Porque pues es una sustancia que de por sí ya es densa y que no va a solidificar más de lo que ya haya solidificado, ¿no? Entonces, pues en ese sentido también tenemos que tener muchísimo cuidado de colocar esa sustancia densa en nuestras placas, porque es posible que si nosotros la colocamos muy de golpe, esta monocapa de células se pueda romper, se pueda prender, se pueda desprender de esa parte, ¿no? Se pueda dañar. ¿Y cuál creen que sería la desventaja o cuál creen que sería el problema de que nosotros desprendamos un pedazo de monocapa? Se va a perder esa adherencia, ¿no? De las células, por así decirlo. Va a perder la adherencia de las células. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Si se pierde la adherencia, por ejemplo, de estas células que estoy señalando aquí con el cursor, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? ¿No cambiarían de forma? Pueden cambiar de forma, pero ¿No más estarían grave como que tan eso. juntas? ¿Qué pasó, Pedro? O sea, ya no estarían como tan juntas como se requiere. Ya no estarían tan juntas como se requiere. ¿Y cuál es el problema si ya no están tan juntas? Que ya la infección ya sería más difícil, ¿no? Por así decirlo. La infección va a ser más difícil justo en esta parte, pero ¿cuál es otro problema? O sea, si de entrada, si aquí ya no hay células, estas células están dañadas, pues no se van a infectar. Pero al final, ¿qué es lo que yo voy a contar en esta placa? ¿Qué es lo que yo espero ver como resultado? ¿Mm? ¿Perdón? Las placas líticas. Las placas líticas, o sea, yo espero ver huecos, ¿no?
huecos de membrana, y si yo aquí al colocar el medio hice huecos o rompí la integridad de esta membrana, lo que puede pasar es que yo me confunda realmente y aquí diga, pues acá tengo un montón de efecto citopático que ya no tengo nada de monocapa. Y no era efecto citopático, más bien te lleva hasta la monocapa con tu medio, ¿no? Obviamente se ve diferente también cuando se va toda la monocapa, cuando se va un pedazo de la monocapa, a cómo se vería cuando nosotros tenemos placas líticas. Ahorita les voy a mostrar, pero obviamente sí puede ser un problema, porque pues bueno, a lo mejor para quienes son un poquito menos expertos se pueden confundir, o incluso pues si eres experto, si te llevaste media monocapa, pues cómo cuantificas realmente, ¿no? Pues esas placas líticas, ¿no? Obviamente ahí vas a tener un error. ¿Sí estamos de acuerdo? Que vamos a tener un error porque pues obviamente vamos a tener menos células que infectar, más virus en un espacio más reducido, o no sabemos si a lo mejor si hubiéramos tenido toda la monocapa, pues sí se hubieran infectado todas esas células. Entonces ahí te va a aumentar también tu error en la cuantificación si esto se destruye. Entonces, pues sí, ese es un paso ahí que hay que hacer de forma muy cuidadosa. Entonces, pues bueno, este medio de mantenimiento, como decimos, tiene que tener carboximetilcelulosa o agarosa. Después incubamos a 37 grados centígrados, obviamente. Y entonces, ¿hasta cuándo incubamos esa placa? Esta placa con células, con virus, en su medio semisólido. Pues lo mismo que habíamos visto en la clase anterior, cuando ya no se observen más placas líticas después de 24 horas. Cuando ya no se observen más placas líticas después de 24 horas, ¿todo el mundo está de acuerdo? Yo creo que sí. Pues sí, básicamente, ¿no? Cuando realmente ya observemos, pues que se formaron las placas. Ahora, claro, es muy difícil realmente que tú cuentes las placas líticas, ¿no? Porque pues tú vas a observar, imagínense pues observar todo este pozo al microscopio y de repente contar en el microscopio todas esas placas líticas y estar monitoreando que ya no haya más, pues es un poco bastante difícil, ¿no? Al microscopio. Entonces, más bien lo que nosotros vamos a ver es justamente, vamos a hacer una revisión así rápida del pozo, que ya realmente las placas se vean, ¿no? Se vean como normalmente se ven para ese virus. Hay virus que forman placas líticas más grandes, placas líticas más pequeñas. Entonces, cuando ustedes ya conocen a su virus, cuando ustedes ya han hecho esta metodología por lo menos un par de veces, pues ya saben más o menos qué tipo de placas van a esperar. Entonces, cuando ustedes al microscopio ya ven que ya se ven los huequitos, ya es momento de sacar esa placa de la incubadora. Entonces sí, no van a contar exactamente las placas, pero sí más o menos la van a monitorear todos los días. Cuando ustedes vean que ya realmente esas placas se formaron, que ya crecieron lo suficiente para cuantificarse, ya la pueden incubar. Entonces aquí tal vez no vamos a hacer tan, como decíamos, entre 6 de 50 que vamos a contar y cuando ya no haya variación, ahí ya la sacamos, pero sí, más o menos es algo muy similar, ¿no? Cuando ya veamos la formación de las placas líticas pues de forma adecuada, ¿no? Y que veamos que ya realmente no se están formando más, porque hay veces que tú ves al microscopio ya placas que ya están como pues de buen tamaño, ya están listas y de repente ves por ahí células que apenas están empezando a tener efecto citopático. Entonces obviamente si tú en ese momento sacas tu placa, pues todavía esas células que apenas están empezando a tener efecto citopático, pues es muy difícil de repente que se vean después los huecos. Ahorita vamos a ver, espero que ahorita que vayamos avanzando eso quede súper, súper claro. Pero hasta acá vamos bien. Profesora, una pregunta. Sí, claro. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, de utilizar carboximetilcelulosa o arosa? ¿Hay alguna diferencia? ¿Una es mejor que otra o pues da igual? Depende, bueno, ese es justamente el artículo que tenemos que analizar, pero yo creo que es buen momento para comentarlo así de forma muy breve.
leemos el artículo y ahondamos más en eso el lunes. Pero sí, efectivamente, cada una de las sustancias va a tener sus ventajas, sus desventajas, ¿no? A veces también depende del virus. Hay placas líticas que se forman, incluso para diferentes virus, ustedes van a ver que muchas veces les recomiendan, por ejemplo, que la carboximetilcelulosa sea en una mayor o menor densidad, ¿no? Incluso dependiendo del virus. Hay artículos incluso en donde se estandariza, ¿no? Déjenme por ahí encuentro, por ahí tenía yo uno de Zika, cómo lo estandarizaban, déjenme se los busco y se los mando. Igual a lo mejor no necesariamente para que lo discutamos y lo lean con mucha profundidad, pero sí para que se den una idea, ¿no? De que incluso a veces no es necesariamente que tú digas, este es mejor, este es peor. Muchas veces depende de las necesidades de tu técnica. También puede depender de las condiciones que tengas en el laboratorio. Pues a lo mejor si simplemente tienes carboximetilcelulosa, pues es la que tienes y es la que usas, ¿no? Y ya. Todas tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la garosa yo les decía que se ponía en caliente. Tienes que esperar a que se enfríe para que se solidifique. ¿Cuál podría ser el problema de poner una sustancia en caliente sobre células vivas? Podríamos lisarlas, ¿no? Exactamente, o sea, las lisamos porque, pues, o sea, quemamos a las células. Entonces, esa puede ser una desventaja, que si tú le echas la garosa más caliente de lo que debería de ser, puedes llegar a quemar las células. Bueno, ¿y cómo sabemos que la celulosa está más, la garosa, perdón, está más o menos caliente? Pues no es que necesariamente le midas con un termómetro, aunque también lo puedes hacer, ¿no? Tomar una muestrecita y medir con un termómetro, pero bueno, al momento de sacarla y ponerla en otra cosa también podrías tener ahí un error. Pero bueno, generalmente lo único que hacemos es ponernos así el frasco en el dorso de la mano. O sea, así tal cual como, o acá lo puedes poner en el antebrazo para sentir si ya está caliente, así tal cual como le hacemos a veces con el agüita para los bebés, que simplemente como que metes el brazo y si no te quema, pues está bien. Pero están de acuerdo que eso también puede ser muy subjetivo, porque a lo mejor pues a mí yo resisto un poquito más el calor y a lo mejor a mí no me quema, pero pues a otra persona sí, y a lo mejor a las células las alcanza a quemar, ¿no? Entonces, con la garosa ese puede ser un problema. La carboximetilcelulosa en ese sentido pues es más fácil de manipular porque pues como simplemente se pone en frío, pues ya la pones. El problema con la carboximetilcelulosa es que puede ser que como ya la pones, o sea, ya el medio ya va sumamente denso, dependiendo también del virus, ¿no? Les digo, hay virus que necesitan una mayor densidad, otros menor. Entonces, a veces cuesta mucho trabajo ponerla y también puede ser que te lleves la monocapa, si no eres muy, muy hábil con esta, pues al pipetear y esas cosas, ¿no? Entonces, cada sustancia va a tener sus pros, sus contras y pues bueno, en realidad nosotros en el laboratorio hemos trabajado con ambas y pues también si tienes suficiente experiencia, o sea, no a lo mejor experiencia de super años, ni mucho menos, ¿no? Pues no sé, de repente cuando ya trabajas con esta técnica un poco de rutina, a lo mejor en un mes ya, pues ya casi eres experto y realmente lo puedes manejar bastante bien, ¿no? Con ambas sustancias. ¿Sí? No sé si con esto queda claro. Les digo, el lunes vamos a leer este artículo que bueno, para el lunes, mejor dicho, lo leemos. Digo, para el martes. Yo siempre estoy pensando que nos toca clase el lunes. Por eso les digo siempre el lunes, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que es el martes. Entonces, pues el martes lo leemos y ahondamos más en este asunto. Pero hasta acá vamos bien, entonces, ¿sí queda ya claro? Sí, gracias. Bueno. Entonces, ya una vez que nosotros vimos al microscopio, ¿no? Que se formaron estas placas líticas, obviamente también esperamos que pues a mayor concentración haya más placas que a menor concentración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es adicionarle formol concentrado. ¿Para qué creen que le adicionamos formol concentrado? Para fijar las placas y que no se deformen, ¿no? Y poder contarlas. Exactamente, para fijar las células, que las placas no se deformen cuando las vamos a contar. Pero en realidad, bueno, eso obviamente es un paso súper importante, ¿no?
porque pues si de entrada nos vamos a llevar después todas las células, pues imagínense, ¿no? Pero también otra cosa para la que nos sirve el formol concentrado es para inactivar el virus. Al final nosotros tenemos en esta placa, en cada pozo nosotros lo infectamos con virus, ¿no? Unos con mayor cantidad, otros con menor, pero al final lo estamos infectando con virus. Dependiendo del virus, pues puede ser más o menos peligroso, ¿no? Pero pues incluso aunque sea el virus del mosaico del tabaco, pues tampoco es que lo quieramos desechar simplemente a la tarja y ya, ¿no? O sea, definitivamente es importante desinfectar este virus. Pues ahora imagínense si es el SARS-CoV-2 o si es el, ¿cómo se llama? El ébola o cualquier virus que sea, pues obviamente lo tenemos que inactivar, ¿no? Entonces este formol nos va a cumplir estas dos partes. Y entonces ya que inactivé con formol concentrado, generalmente esto lo hacemos de un día para otro, aunque basta un par de horas con que se quede con formol. Después retiro el medio. Sí, mi amor, ve. Ajá. Y entonces después le vamos a poner formol al 5% en PBS. ¿Para qué será este formol al 5% en PBS? ¿No cumpliría igual la función de fijar a las células? Sí, así es. Vamos a fijar también las células y pues además las vamos a comenzar a hidratar, ¿no? Otra vez con el PBS. Entonces aquí realmente pues sí seguimos fijando las células. Les digo, esto es sumamente importante porque después, ¿qué creen que es lo que vamos a hacer? Porque están de acuerdo que ya decíamos que las células pues no es que sean coloridas, realmente son muy transparentes. Al microscopio pues las vemos porque obviamente la luz difracta en ellas, ¿no? Y entonces pues ¿cómo vamos a observar realmente esas placas líticas? ¿Se podría realizar una tinción? Exactamente. Se podría realizar una tinción y en realidad como tampoco necesitamos una cuestión así muy específica, pues casi que lo podríamos hacer con cualquier colorante. El que más se utiliza es cristal violeta o violeta de genciana. Entonces una vez que ya pones este formol, pues simplemente vamos a teñir con cristal violeta y ya, ¿no? Entonces está fácil esta tinción, ¿no? No necesitas ponerle algún reactivo específico y retirar y todo, ¿no? Entonces simplemente después de que pones el formol con al 5% en PBS, lavas un poco esas células, incluso con agua destilada o con agua de la llave, ya están fijadas. Y después le pones una gotita de cristal violeta o 2 gotitas, pues obviamente dependiendo de tu pozo, ¿no? Si es estos pozos chiquitos, pues obviamente con una gotita pues va a ser suficiente. Si tienes un pozo como estos más grande, pues le pones 2 gotas de tal forma que se cubra todo el pozo, esperas de 5 a 10 minutitos y vuelves a lavar y listo, ¿no? Entonces está súper sencilla esa metodología. Y al final lo que vamos a tener es algo como esto, ¿ya vieron? Que de hecho es justamente la placa que tengo acá, en vivo. ¿Qué es lo que observamos aquí? Déjenme, le voy a poner la lupa para que la vean más monona. ¿Qué es lo que ustedes observan? Que cambia el número de placas líticas que se forman. Que cambia el número de placas líticas. Alguien o varios, porque pues hay varias placas líticas, podrían señalar dónde están las placas líticas. ¿Cuáles son las placas líticas? ¿Lo podrían señalar? Ahí dibujar. Para que veamos si de verdad todos estamos viendo lo mismo.
¿Alguien más que nos quiera señalar, además de, bueno, ya vi Rocío, Giselle, Uriel? Acá no vi quién lo puso, pero ya pusieron otra. Pedro también ya está poniendo. Uriel. Noemí está en clase. Carlos. Patti. Ah, sabe, Patti, sí, ya está ahí, ya vi. Eli, que no le conozco la voz a esa Eli. Ya llevamos dos, Noemí, ya, aquí sí está, muy bien. Ismir también, que también me faltaba. Sara, muy bien, Eli. Sí, 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 es importante que demos señales de vida, ¿no? Ismir, muy bien. Bueno, yo creo que con esas pueden ser suficientes. Y bueno, justo como les decía hace rato, ¿no? A veces, pues cuando no tenemos mucha experiencia, pues sí podemos de repente confundir huecos de la membrana con con las placas líticas. Y entonces una cosa que es un hueco en la membrana es este grandote. Ese es un hueco en la membrana que seguramente se hizo porque se desprendió la membrana, algo pasó. Vean que de entrada, pues el tamaño es muchísimo más grande de cualquiera de estos otros dibujitos que pusieron, por ejemplo, acá en este pozo. Sí ven la tachecita ahí de mi cursor, ¿verdad? Bueno, en este pozo donde se ven más, por ejemplo, en pues las placas líticas son mucho más pequeñas que esta. Vean, esta pues se ve como si fuera así una mega placa, ¿no? Lo mismo pasa con con este de acá abajo. También es un cacho de membrana que se desprendió. Lo mismo, ¿no? Tan solo por el tamaño, pues pueden ver que es exageradamente grande, ¿no? Pero además vean, no sé si alcancen a ver aquí en los bordecitos, esta parte se ve como muy lisa, como muy así, pues no sé, esta se ve como un poquito más dispersa, ¿no? Incluso no sé si alcancen a notar aquí que se ven como todavía como puntitos moraditos. Entonces, pues bueno, ahí se desprendió la monocapa. Vean que de entrada las monocapas no son tan homogéneas. Por ejemplo, acá toda esta parte se ve un poquito más decolorada. Aquí se ve como más intenso porque seguramente aquí las células quedaron un poquito más densas. De hecho, vean que en toda la placa se ve algo similar. Como justo en medio de los pozos se ve una mancha más oscura. ¿Ya vieron? No sé si lo alcanzan a notar claramente. Acá, por ejemplo. Esa mancha más oscura, pues lo único que pasó es que cuando nosotros ponemos las células y las sembramos, muchas veces para distribuir la célula lo que hacemos es esto, como para que todas las células se batan en el pozo, pero cuando las movemos así de forma circular, ¿no? Sobre la superficie, en realidad lo que estamos haciendo es como creando un remolino de ahí del medio y las células más bien tienden a irse justo al centro y algunas sí se distribuyen a la orilla porque pues obviamente estamos haciendo un movimiento así, pero más bien se van a distribuir como de forma más radial, como más en el centro y menos en la orilla. Por eso es que nos queda así nuestra placa. Cuando nosotros ponemos recién las células para sembrarlas en esta placa, lo que tenemos que hacer es un movimiento así, primero como para enfrente y atrás y luego de un lado y otro, para que las células no se distribuyan así de forma radial, porque como que se van como centrifugando, sino más bien para que se muevan, se distribuyan así, así, así y así, y se distribuyan de forma homogénea en toda la placa. En primera, para evitarnos esto que se vea como en el centro más denso. Pero pues vean que aquí se ve muy transparente, entonces aquí es muy probable que cuando pusieron la garosa, estas células pues se las echaron, ¿no?
Si no mal recuerdo, justo esta placa es con agarosa. Acá también puede ser que haya sido al momento de adicionar la agarosa que hayan desprendido esa monocapa. Vean que incluso esta se ve como muy, muy, muy definida, incluso a comparación de esta. No sé si alcancen a ver acá los bordes, cómo están como menos, menos definidos que aquí esta, que hasta parece que está así como perfectamente dibujada. ¿Sí la alcanzan a ver eso que les estoy diciendo? Sí. Ujú. Entonces, bueno, de entrada estas dos grandototas no son placas líticas, pero todas estas que tenemos acá que pintaron, ¿no? Con rojito, con rosa, con verde, con azul, todas esas son placas líticas acá también. A lo mejor acá los confundió, que de hecho todas estas placas ya vieron que tienen ahí un puntito. Sí. Bueno, resulta que ese puntito no es otra cosa más que la punta del marcador para contarlas. ¿No? Entonces, pero bueno, claro, en este justo momento, pues la foto no quedó lo mejor posible. Pero sí, justamente vean que acá se ve una placa lítica. Déjenme ponerles otra flecha, pero de otro color para que, por ejemplo, esta que está acá es una placa lítica. También esta que está acá, que tiene el punto en medio. Esta que está acá. Sí las alcanzan a ver todas esas placas. Entonces vean que ya más bien esas placas sí son como, tienden a ser más circulares, no tanto como esta, por ejemplo, que esta está como de media luna, ¿no? Estas tienden a ser más circulares, tienden a ser más pequeñas. Acá tenemos 3 placas juntas, pero que se alcanzan a diferenciar perfectamente una de la otra. Acá también tenemos un grupito de placas líticas que también se alcanzan a diferenciar, ¿no? Entonces vean que en realidad son chiquitas, son circulares. No se alcanza a ver aquí muy bien por pues por la foto, pero sus bordes tampoco son perfectamente delineados, o sea, no es como si les hubieran pasado ahí un marcador y hubieran comenzado a borrar esa parte, ¿no? A lo mejor se ve un poquito más que son como más difusos aquí que por ejemplo están como que estas placas justo en el centro. No sé si lo alcancen a ver. Y esto es lógico, ¿no? Porque si nos regresamos a nuestra, bueno, es un esquema, pero yo creo que, voy a borrar ya estos dibujos. Gracias por ponerlos ahí, porque creo que sí nos sirvió, ¿no? Para identificar cuáles son las placas. Si nosotros nos regresamos a este esquema, pues realmente podemos ver que sí tiene una lógica, ¿no? Que las placas no sean perfectamente circulares y que tengan bordes no tan bien definidos. Porque bueno, aquí obviamente solamente les estoy pintando poquitas células infectadas, pero obviamente va a depender de cómo estas células, vean, aquí están distribuidas en la monocapa. Y entonces, por ejemplo, estas 2 células, que acá todavía tienen otras 2 células como metidas, si estas celulitas se desprendieran, están de acuerdo que estas todavía me quedan ahí, ¿no? Entonces estas se van a colorear y eso es lo que va a hacer, o se van a teñir, que los bordes no sean tan difusos. Para virus, por ejemplo, como herpes, que primero tienden a redondear las células y después se lisan, entonces es muy probable que en las orillas todavía veamos células redondas que ya no van a estar en monocapa, sino que esta va a estar redondeada y que va a crear aquí un pequeño huequito en la monocapa. Pero claro, cuando eso nosotros lo vemos en grande, simplemente vamos a ver como un terminado un poquito difuso, ¿no? De la placa lítica. Déjenme ver si eso lo alcanzamos a ver aquí en mi placa que tengo acá en vivo. Creo que no se va a alcanzar a ver. Déjenme, le voy a poner una hoja blanca de fondo. A ver si esto nos ayuda. Uy, no brilla mucho. Pero vean, se las voy a acercar, entonces espero que es justo la misma. Déjenme. Pero sí se alcanza a ver, profesor. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces vamos a ver, ¿no? Es la misma de la foto en realidad, pero bueno, pues aquí en vivo. Incluso vean que acá está este hueco. Ah, ya sé qué es lo que voy a hacer. Le voy a quitar la tapa porque esa brilla mucho.
Ándeles, ya sí se ve mejor, ¿ya vieron? Ujú. Entonces vean, lo que quiero es como acercar un poquito más las placas ahí. ¿Ya vieron? Ahí todavía tiene los puntitos. Pero vean cómo donde termina la placa realmente no es una orillita así súper delineada, sino que está como difusa. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Y vean que incluso en la parte, en las orillas, ¿no? Acá, donde tenemos incluso esta monocapa un poquito menos teñida, pero vean que se alcanzan a ver perfectamente las placas líticas. Voy a acercar este pocito a ver si se alcanza a ver este que está más teñido. Ay, a ver si ahí lo agarra. Ahí ya lo agarro. Vean ahí esa parte donde está más teñida. Ay, ya quité mi dedo. Ay, por acá arriba. Es que como justo tengo la hoja enfrente. Ajá. Vean como estas placas que están acá justamente en esa parte más oscura. Cómo se ven los bordes, hasta parece como si fuera una florecita, ¿no? Así como onduladitos. Ujú. Entonces, pues vean esas placas. Ujú. Cómo se ven esos bordes. Y ahora vámonos a ver este borde de este pozo. Se me mueve. Perdón, no soy tan hábil con esto de las cámaras. Vean acá esta que les decía yo como de media luna. Esta. Oh, mi dedo. Ahí, ¿no? Como vean cómo el borde está como muy derecho. Uh-huh. Entonces a veces cuando ven así los bordes muy derechos, pues eso justo les dice que esa es una pérdida de la monocapa más que una placa lítica. Uh-huh. Por cierto, este es el testigo celular, justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se nos fue en el testigo celular. Afortunadamente, bueno, digo, afortunadamente no se nos fue más que en esta la monocapa, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces ustedes ahí, ¿creen que podrían contar esas placas líticas? Bueno, digo, no que las cuenten ahorita, pero si tuvieran la placa. La del medio quizás. En el segundo La de en pozo. medio, ¿no? Exactamente, la de en medio, porque de hecho, si nosotros queremos contar esta es sumamente difícil de contar, que era justamente lo que les decía hace rato. Si nosotros tenemos más de 200 placas líticas, lo que podemos ver es un escenario como que por ejemplo, acá la verdad es que yo ya no distingo cuántas placas líticas hay. Incluso acá arriba esta que se ve como gusanito, justo acá arriba de mi uña. Hasta como que está onduladito, ¿no? Pero ahí tampoco la verdad es que yo no sabría decir cuántas placas líticas tiene acá esta parte, ¿no? Esta. Entonces, claro, llega el momento en que esas placas acá abajo, ¿no? Ay, acá. Toda esta parte, ¿no? Llega el momento en que una placa se junta con la otra al grado de que realmente no puedes contarlas, ¿no? Esta definitivamente sí la puedes contar, este pozo, ¿no? Aquí se ven claramente pues el número de placas, incluso decíamos acá, se ven claramente que pues son 3 placas líticas, ¿no? Aunque tal vez incluso acá también pueda haber un cierto error, pero el error va a ser menor que contar este pozo. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, por ejemplo, vean este pozo. Ese yo creo que sí lo podríamos contar en este momento. ¿Cuántas placas líticas ven? No, y déjenme ver si se enfoca más. Como 3. Sí, Como 3 o 4. 3 Ajá. o 4, ¿no? O sea, sí, claro, obviamente, pues el hecho de que aquí se esté moviendo mi cámara luego no ayuda, ¿no? Pero yo sí veo 3, que serían una que está acá arriba, esta, que está como justo en medio, y esta de acá. Ajá. O sea, por lo menos 3 placas están perfectamente definidas. Acá esto que parecería un hueco, creo que no es un hueco. Esto más bien como que también es ahorita un efecto de la luz, porque yo realmente acá lo veo que tiene células, ¿no? Ya cuando lo veo bien, aunque por ahí se ve una que podría ser, ¿no? Pero sí, o sea, tendremos ahí 3 o 4. O sea, ahorita mismo, ustedes aquí incluso desde la comodidad de su hogar, las pueden contar, ¿no? Las de arriba, bueno, nos requeriría un poquito más de esfuerzo porque pues obviamente aquí con mi cámara y que si me muevo y eso, pues, pero bueno, si les pusiera yo esta imagen fija o mejor si me regresara yo a la
pues a la foto que teníamos en un inicio, seguramente que las podrían contar, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que decíamos hace rato, que sí tiene que haber o hay un intervalo entre 20 y 200 placas líticas que se pueden contar correctamente o con el menor error posible y que están dentro de ese intervalo. Como les decía yo, este pocito, aunque tenía 4, pues aunque tenía 4 y las contamos perfectamente, pero eso no cae dentro de lo estadísticamente válido. Entonces ese no sería, aunque las puedes contar, no sería un pozo adecuado, ¿no? Te sirve contarlas, te sirve hacer el cálculo, porque luego cuando haces el cálculo por pozo, pues ves más o menos si hay una proporción entre este pozo y todos los pozos que infectaste, y eso te puede dar una idea, ¿no? Si tu técnica estuvo bien realizada. Pero en realidad tú el dato que vas a reportar como tu título viral es la cuenta de este pocito, ¿no? Que es donde, perdón, lo estoy señalando atrás, de este pocito, que es donde pudiste contar y que tiene un valor estadístico adecuado. O sea, no, aquí no se vale que, ay, pues voy a hacer el promedio de todos los pozos, ni mucho menos. ¿Sale? Y entonces ahora, ya para terminar, ¿cómo haríamos el cálculo de esas placas líticas? Porque bueno, acá yo estoy contando, ¿no? Y yo ya estoy contando que tengo, por ejemplo, acá, en este pozo. Supongamos que yo cuento que tengo 88 placas líticas. ¿Cómo podríamos hacer el cálculo? No se les ocurre. Sí, mi hijo dice que sí se le ocurre, que nos venga a explicar, ¿verdad? A ver si es cierto. Bueno, a lo mejor pues sí dentro dicen, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Qué datos necesitarían ustedes para hacer ese cálculo? ¿Qué creen que necesitarían ustedes? El número de placas líticas y El número de placas líticas, claro. Eso es lo Las primeritito. diluciones. las diluciones también. Las ¿Cuáles son? diluciones, exactamente. Las diluciones. Ay, creo que ya cerré mi presentación. ¿Y cuántos se inoculó también, no? ¿Cuánto se inoculó exactamente? Ujú. Todos esos datos ustedes los necesitan, efectivamente. Como que ya no encuentro nuestra ventana. ¿No sería similar a la cuenta de UFC? Exactamente, es algo similar a la cuenta de UFC, así de fácil. Ujú. Efectivamente, ¿no? Ustedes para empezar necesitan saber, pues, qué dilución hicieron, ¿no? Entonces necesitan saber, pues, todas estas diluciones, necesitan saber qué dilución pusieron en cada pozo. Entonces, pues, sí, obviamente yo estoy contando de este pozo, de mi dilución 10 a la 4, pues, bueno, ya tengo la dilución. Ya sé cuántas placas líticas tengo aquí, porque, pues, obviamente lo tengo, o sea, literal acá en la mano y lo estoy contando, ¿no? Entonces, ya conté mis placas. Entonces, vamos a abrir otra diapositiva para hacerlo aquí. Que bueno, creo que eso es más fácil en la pizarra, ¿no? Pero bueno, acá para regresarnos al de repente, ¿no? Entonces, supongamos que yo hice diluciones de 10,000, o sea, 10 a la menos 4 a 1,000,000, ¿no? O sea, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Entonces, esas fueron mis diluciones. Y entonces, supongamos que yo obtuve 88 placas líticas en el pozo de la dilución 10
a la menos 5. Y a lo mejor supongamos que obtuve 4 placas, así como aquí en mi esta cosa. Obtuve 4 placas en el pozo con la dilución 10 a la menos 6, ¿no? Supongamos que eso fue lo que sucedió. Ay, ya me quedó ahí muy chiquito. ¿Qué dato voy a tomar para hacer mi cálculo? El de 88, ¿no? El de 88, exactamente, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago mi cálculo? Mi número, mis UFCs por mililitro, que es como siempre se reporta, ¿a qué será igual? Mis UFCs, ¿no? Bueno. UFPs, ¿no? UFPs, ¿no les digo? Sería el número de placas por la dilución. Exactamente. Número de placas por la dilución y luego, ¿nada más? Y por el volumen de inóculo, ¿sí, no? Ajá, y por el inverso de la alícuota, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, aquí me hace falta decir que a lo mejor puse de cada dilución, puse 0.2 mililitros, por ejemplo. Y entonces ahora sí, ¿cuál es el resultado que tendríamos de eso? UFPs por mililitro. Si tengo 88 placas líticas por mi dilución, que es 10 a la 5, que bueno, más bien también aquí es el inverso de la dilución, ¿no? Por el inverso de mi alícuota, ¿cuál sería el inverso de mi alícuota? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O en su defecto, pues si ya quieren hacer la sustitución sería 5, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es el número de placas líticas que tengo por mililitro? En este ejemplo. ¿4 por 10? ¿Cuánto, perdón, no escuché? ¿1.4 o qué? 4.4 por 10 a la 7. Muy bien. 4.4 por 10 a la 7 UFPs por mililitro. Entonces, pues están de acuerdo que este es el cálculo pues más sencillo. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Perdón, Giselle? Sí, salió así, profesora. Muy bien. Entonces, pues es un cálculo mucho más sencillo, ¿no? Como de lo que vimos ayer, por ejemplo, para las UFPs. Y entonces, pues aquí realmente sí vamos a poder decir que el dato que nos dio ahí de UFP es que cada UFP corresponde a una partícula viral, porque estamos asumiendo que esta célula se infectó solamente con un virus, con un virus que era infectivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y que la progenie de este virus infectivo pues infectó a las demás, pero en realidad ese virus, ese primer virus que nosotros pusimos aquí, pues era lo que nosotros teníamos en nuestra suspensión viral. Entonces nosotros podemos aquí decir, a diferencia
de TCID50, aquí podemos decir que justamente esta infección, esta placa lítica se llevó a cabo o se formó gracias a la infección de una sola partícula viral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? ¿O hay dudas? Comentarios, sugerencias. ¿No? Todo bien. Todo bien. Bueno, pues entonces ya tienen el artículo para leer para el lunes. Ahorita les mando los problemas que resolveríamos el viernes, que bueno, íbamos a resolver ahorita, pero pues los vamos a resolver el viernes entre todos, lo cual creo yo que va a ser más productivo, ¿verdad? Y pues listo. Bueno, entonces no hay dudas, ¿de verdad? Ahora sí terminamos unos 20 minutitos antes para que igual tengan tiempo de despejarse y de dejar de ver mi cara. Profesor, yo sí tengo duda. A ver, por favor. Es que entré algo tardecito porque me No, equivoqué no te preocupes. de enlace, pero o sea, para infectar estos pozos se realizan diluciones a partir de un tubo con la concentración conocida de virus. No, No. no, tú este virus no lo conoces. Es el mismo caso que TCID50. Tú ya hiciste a lo mejor tu propagación así en una botella grande, cosechaste tu virus y no sabes cuánto tiene. Justamente esto lo vas a hacer para saber ahora cuánto virus tienes. Entonces, esta concentración, que dice aquí, virus stock, esa es una concentración desconocida de virus. O sea, tú no sabes. Entonces, por eso vas a hacer diferentes diluciones y vas a poner diferentes diluciones en tu placa, porque yo les decía, sí, es posible que tú tengas una idea de más o menos cuánto virus tienes, porque a lo mejor ya es una técnica que has hecho de rutina o porque a lo mejor el ATCC, no sé, hija, a lo mejor el ATCC te sugiere, ¿no? Que bajo ciertas condiciones de propagación vas a tener cierta cantidad de virus obtenido, o a lo mejor es tu primera vez que lo titulas, pero a lo mejor alguien ya en el laboratorio ya te dijo, bueno, pues si tú propagaste de tales condiciones, más o menos vas a tener un cierto título, pero no lo conoces, ¿no? Entonces, por eso tú pones acá diferentes diluciones. Si de plano, así como decíamos, en el caso de TCID50, si de plano así no tienes así, pero nada de idea de cómo va a ser el título de tu virus, lo que se sugiere es que en lugar de hacerlo, por ejemplo, aquí te están sugiriendo que de 10 a las 5 pongas dos pozos, ¿no? Ahorita, dame un minuto. De 10 a las 6 también pongas, ay, Dios, mi cursor, pongas 2 pozos y de 10 a las 7 2 pozos. Si no tienes así absolutamente ni idea, incluso puedes decir, bueno, yo pongo 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 5 y estás cubriendo un intervalo mayor de diluciones, ¿no? Para que en alguna, a ver si te sale, ¿no? Ajá. Entonces, no, esta cantidad inicial de virus no la conoces. Ya, sí, ya me queda más claro. Y entonces a partir de estos cálculos ya podemos determinar también la MOI adecuada. Exactamente, porque ahora sí, una vez que tú ya terminaste tu técnica, por ejemplo, como acá lo hicimos, ¿no? Ya hicimos nuestro formol, teñimos, ya pusimos ahí nuestra placa, ya contamos y nos salió esto, ¿no? Nos salió 4.4 por 10 a la 7 UFPs por mililitro. Entonces, ahora sí tú ya conoces la concentración de tu virus para futuros experimentos. Ya tú justamente de aquí ya puedes decir, pues si ya sé que tengo, ahorita, un minuto, silencio. Si yo ya sé que tengo 4.4 por 10 a la 7, entonces pues yo ya puedo ahora tomar esa suspensión viral y a partir de ahí decir, bueno, yo voy a hacer diluciones para ahora propagar el virus en otro cultivo y con una cierta MOI. O a lo mejor tú ya sabes que quieres hacer un experimento donde necesitas una MOI de 1. Y entonces tú ya con este dato aquí de 4
.4 por 10 a la 7, pues tú ya puedes hacer todos los cálculos que habíamos hecho, por ejemplo, de la MOI. ¿Sí? ¿Sí queda ya claro? Ya, sí, profesora, muchas O gracias. sea, justamente esta Ujú. es la técnica para definir, bueno, cuánto virus tengo y a partir de aquí, cuánto virus voy a poner en mi experimento o en mi propagación en otras células o lo que tenga yo que hacer, ¿no? Ahora, obviamente, esta es la técnica por excelencia justo para hacer esto de la MOI, porque si al final tú lo que quieres es cuantificar virus que le vas a poner a la célula, pues este dato sí te da cantidades más exactas de lo que serían tus partículas virales por mililitro. ¿Se acuerdan que en la MOI decíamos, bueno, eran dosis infectivas, pero tú la dosis infectiva no puedes saber si tiene una partícula viral o 10 o 5 o 20, ¿no? Mientras que aquí sí puedes, no vamos a decir asegurar, porque también es posible que en algún momento dado, recuerden al final que nosotros podemos tener un montón de partículas virales que no son infectivas por sí solas, ¿no? Pero que a lo mejor, imagínense que esta célula justo le caen dos virus. Uno que es, por ejemplo, piensen en virus, de estos segmentados, por decir algo, aunque también puede pasar en los no segmentados, pero a veces es como más fácil de ver los segmentados, ¿no? Imagínense que justo por la casualidad esta célula se infectó con una partícula de virus de influenza que tenía un segmento de la polimerasa mutado, estaba mal y pues no es infectivo. Y a lo mejor otro tenía un segmento de la neuraminidasa que también no funcionaba bien, ¿no? Pero ya al estar los dos juntos en la célula, se van a complementar, la van a llegar a infectar porque obviamente el segmento de uno pues empieza a producir las proteínas que necesita el otro virus, ¿no? Y entonces pudiera ser que ahora sí esta célula se infecte, que produzca virus, ¿no? Que esos virus salgan y que te produzcan una progenie infecciosa que va a infectar a las células de al lado. Entonces sí puede darse el caso en que realmente aquí se hayan metido dos partículas no infecciosas, de alguna forma se complementan y te dan una placa lítica. Pero estamos de acuerdo que conforme vamos diluyendo nosotros nuestro virus, justo como lo estamos poniendo aquí, conforme vamos diluyendo ese virus, las probabilidades de que justo acá en estos que están ya más diluidos y que me quedó una placa lítica por acá y otra por acá, las probabilidades de que ya tengas dos o tres virus que se complementen unos con otros, pues puede ser muy baja, ¿no? Entonces, por eso decimos que en realidad este dato que estamos obteniendo aquí al final corresponde, ¿no? Una placa lítica a una partícula infecciosa. ¿Sí me expliqué en esa última parte o a lo mejor los hice más bolas? No, sí se entiende, profesora. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, comentario, sugerencia? No, profesora.